Bueno, hermanos, pues vamos a darle paso a la palabra. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 11. Cuando todo lo tengan, me contesta con un amén. Amén. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada. Aquí dice ha sido oída, pero bueno, ha sido escuchada. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Oramos. Bendito Padre de la gloria, todopoderoso, santificado sea su nombre. A usted le damos honra, exaltación, gracia, gloria, alabanza, adoración, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos da de venir a compartir su palabra, Señor. Le pedimos, Señor, que sea usted usando la boca de este humilde siervo suyo, Señor, y que sea usted, Señor, tocando los corazones de todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Que esta palabra, Señor, sea como espada de dos filos traspasando los huesos y hasta lo más profundo de los tuétanos, Señor. Oh bendito Padre, ponemos esta palabra, este servicio en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando el Señor me dio esta palabra, hermanos, me gustó. Fíjense qué bonita palabra. Vamos a leer otra vez, dice: y le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Fíjense en el número 13, hermanos, dice: y tu oración ha sido oída. No dice: y la oración de los hermanos que han hecho por ti ha sido oída. No dice: la oración que le pidió usted al pastor, a la pastora, ha sido oída. No, aquí dice: tu oración ha sido oída. O sea que, hermanos, somos nosotros los que debemos de orar. Sí es bueno que oremos unos por los otros, pero es bueno, hermanos, que doblemos rodilla. Por si no lo sabemos, las rodillas son la mejor palanca que tenemos en la oración, hermanos. Siempre que queremos aflojar una cosa, tenemos que echarle palanca. Siempre que algo está duro, tenemos que meterle palanca. Siempre que queremos lograr algo en la oración, hay que meter palanca con las rodillas, hermanos. No vivamos de oraciones prestadas, hermanos. Miren, cuando el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Le dijo el ángel: Zacarías, no temas, porque el Señor ha aprobado la petición que haces en tus oraciones. El Señor ha puesto el sello de aprobado. El Señor ya ha firmado tu petición. No le dijo: escuchó al pastor, a la pastora, a los hermanos. No, dijo: tu oración, a ti, la tuya. ¿Amén o no amén, hermano? Amén. Hermanos, en este mismo pasaje, en el capítulo 1 de Lucas, aquí la palabra a mí me enseña que Zacarías y Elizabeth tenían tiempo orando, hermanos, por un hijo. Tenían mucho tiempo, años,
se puede decir que toda su vida tenían haciendo la misma petición y nunca se cansaron como el pueblo de Dios se cansa el día de hoy. El día de hoy, 2, 3 veces se ora y el Señor no contesta. Es que el Señor no me oye. A lo mejor no le agrada al Señor. ¿Y usted cómo sabe? Nosotros no podemos saber si el Señor está escuchando la oración o no. El Señor siempre escucha. Lo que pasa que si nos dan pronto las cosas, no las vamos a apreciar y pronto así nos vamos a olvidar de seguir orando. Y si oramos, si seguimos orando, son de boca para afuera. Y cuando uno ocupa las cosas es del corazón. De lo más íntimo del corazón viene la oración. Miren lo que dice, les voy a leer desde el versículo 5, en el libro de Lucas capítulo 1. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Todo el mundo sabemos, hermanos, que Aarón fue sacerdote, fue el sacerdote que Jehová Dios Padre le puso al pueblo de Israel cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto. No era cualquier sacerdote. Entonces, esta mujer Elizabeth no venía de cualquier sacerdocio. Ella venía del sacerdocio original puesto por el Señor Padre Todopoderoso. O sea, no era cualquier mujer. Esta mujer sabía de oración. Este hombre, Zacarías, sabía de oración. Estas personas oraban con fe. Con fe, porque uno era sacerdote y ella era hija de sacerdote. Conocían, sabían lo que era orar con fe. Amén, hermanos. Dice más adelante, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Dice, ambos eran justos delante de Dios. Cuando dice ambos se refiere a que los dos. Aquí no está diciendo con que Zacarías porque era el sacerdote o Elizabeth porque era la hija de sacerdote. No, dice ambos, los dos. Y dice, eran justos. El que es justo, hermanos, es una persona que teme al Señor. Una persona injusta no teme al Señor. Y si eran justos y le temían al Señor, eran personas que oraban con fe. Porque el ser justo es tener fe, hermanos. Porque recuerden, hermanos, que sin el que es justo tiene fe y el que no tiene fe es injusto, y sin fe es imposible, hermanos, agradar a Dios. Y esto usted lo puede ver en Hebreos 11:6. Amén, hermanos. Fíjense, hermanos, dice, eran justos y andaban irreprensibles, o sea, no tenían tacha, no tenían, ahora sí que no tenían mancha ni arruga, hermanos. Y aún así, el Señor los mantenía orando por ese hijo que tanto le estaban pidiendo. Y dice en el número 7, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Lo que les acabo de decir, no tenían 5 minutos, ni 2 días, ni un mes orando, hermanos. Tenían toda su vida y hacían oración con fe. Y aún así, hermanos, el Señor no les concedía y los mantenía orando. No porque no les fuera a conceder o porque fueran malos, porque el Señor a veces te quiere en oración, porque cuando uno está necesitado, ora con el corazón y uno tiene comunión con el Señor porque se mete en intimidad con el Señor.
Cuando no tenemos la necesidad, oramos de boca para afuera. Y de boca para afuera no llegamos a la intimidad con el Señor. Ahorita que decía la pastora de los cambios, hermanos, hay que cambiar en la hora de orar. Hay que cambiar esa oración que es de dientes para afuera y orar del corazón, desde lo más íntimo de su corazón, con fe, creyendo que el Señor le va a dar en su tiempo su petición. Creyendo que el Señor se la va a dar cuando Él lo crea conveniente. Si usted, vamos a suponer, le pide algo ahorita al Señor y el Señor en 2 o 3 días se lo concede, usted ya no se va a volver a meter, no nos hagamos como que sí vamos, no es cierto, no nos vamos a seguir metiendo en intimidad con el Señor. Tal vez vamos a orar, pero de dientes para afuera, no de lo profundo de nuestro corazón. Por eso el Señor, recuerden que Él conoce nuestro corazón y Él sabe qué tan rápido nos vamos a alejar. Por eso el Señor a veces nos hace continuar y continuar y continuar y continuar en oración, hermanos. Aquí dice, a mí me llama mucho la atención que el ángel del Señor le diga, tu oración ha sido oída. Cuando el ángel le dijo eso, acuérdense cuando alguien pide en una compañía un aumento de sueldo, pide mejoras de trabajo. Cuando su petición ha sido escuchada, ¿qué es lo que pasa? Le ponen el sello de esa compañía de aprobado. Le ponen la firma. Su jefe más arriba, el director, le pone su firma de aprobado. Esto fue lo que le dijo el ángel del Señor aquí en el versículo 13. Tu oración ha sido oída, tu oración acaba, tu petición que haces en oración acaba de ser aprobada y sellada. Amén. Firmada con la firma del Señor. Por eso, hermanos, debemos abrir nuestro corazón al Señor y orar con fe. Debemos orar con fe, hermanos, para que esa petición que estamos poniendo, hermanos, en manos del Señor, el Señor tenga misericordia de nosotros y la selle, la firme. Que el Señor use a su profeta y le diga, Juan, Pedro, hermana fulana de tal, su oración ha sido oída. El Señor ya le ha contestado. El Señor le va a contestar ya. No deje de orar. ¿Por qué los enfermos no sanan? Porque no pedimos de corazón. Porque no le creemos al Señor. ¿Por qué nuestra familia no viene a los pies del Señor? Porque oramos de dientes para afuera. No hacemos una oración con fe. ¿Por qué el mundo está como está? Si todos oráramos con fe, el mundo ya hubiera cambiado, hermanos. Porque recuerden que la fe mueve montañas. Una oración con fe puede cambiar al mundo, hermanos. Pero si no tenemos fe a la hora de orar, vamos a seguir igual que como estamos ahorita. Va a venir el Señor y va a decir, este es el pueblo que tengo. ¿Qué están haciendo mis trabajadores aquí? Va a decir. Porque recuerden que eso es lo que somos nosotros, embajadores del Señor. ¿Y un embajador qué hace? Trabajar para su nación. Nosotros debemos trabajar para el Señor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es lo que va a decir el Señor. ¿Qué están haciendo mis embajadores, mis trabajadores? No estamos haciendo nada, hermanos. ¿Por qué? Porque no oramos con fe para poder cambiar el mundo. Si vamos
a predicarle la palabra a una persona, antes debemos orar creyéndole al Señor que Él puede tocar ese corazón y puede cambiar a esa persona. Pero no, nomás llegamos y mira, tengo que hablar de la palabra y se acabó. No oramos y menos con fe, no creemos que podemos cambiar el mundo y cambiar las cosas. Miren, hermanos, cuando oramos con fe, claro, siempre y cuando la oración sea justa, no vamos a pedir algo injusto, porque lo injusto el Señor no nos los va a conceder. Pero siempre y cuando sea justa la petición, el Señor sabe si la ocupamos y cuándo la ocupamos. El Señor se la va a conceder. Porque todos sabemos que el Señor escudriña los corazones y Él sabe si realmente tenemos fe o no al momento de orar. ¿Amén o no amén, hermanos? Amén. Hermanos, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 en adelante, ahí nos podemos dar cuenta, hermanos, de lo que es una oración con fe, hermanos. Primera de Reyes 18, versículo 41 en adelante. Fíjense bien, hermanos. Aquí vamos a hablar del profeta Elías. Todo el mundo quien ha leído ya la palabra sabe que Elías anteriormente había orado para que no lloviera a causa de la idolatría del pueblo de Israel, del rey Acab y de todos sus colaboradores. Pero en el versículo 41, en el capítulo 18, versículo 41, fíjense aquí está la fe que Elías tenía en la oración. En el versículo 41, Elías ni siquiera había orado y ya le había dicho al rey Acab que una fuerte lluvia venía. Dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Esa es fe en la oración, hermanos, porque él ni siquiera había comenzado a orar y ya estaba profetizando que venía una gran lluvia. En el versículo 42 dice, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, o sea, en posición fetal, para que entiendan. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió. ¿Quién? El criado. Y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, ¿quién es él? Elías. Vuelve 7 veces. O sea, no crean que le dijo, quiero que vayas y venga 7 veces. No. Esto quiere decir, hermanos, que durante 7 veces el criado iba y regresaba, no veo nada. Y Elías le volvía a decir, vuelve otra vez. Y volvía, y Elías lo volvía a mandar, hermanos. Pero Elías nunca dijo, no, pues a lo mejor el Señor no me está yendo, ya le voy a parar aquí, mañana le continúo. No. Elías nunca dejó de orar, porque Elías era un hombre que oraba con fe. Con fe, porque en el versículo 41 todavía no se había puesto a orar y ya le había profetizado al rey Acab que venía una lluvia grande. Amén. ¿Por qué? Porque él tenía fe en la oración, hermanos. Oraba con fe. Sabía lo que él podía
atraer con su oración. Amén, hermanos. Dice en el 44, a la séptima vez dijo, ¿quién dijo? El criado. Veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar, y él dijo, ve, di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Fíjense, hermano. Apenas el criado había mirado una nube como la palma de la mano. Fíjense la fe de Elías. Él ya sabía que era tanta el agua que iba a caer que le iba a tapar el paso al carro del rey. ¿Habrá alguien aquí entre nosotros que tenga tan siquiera la cuarta parte de la fe que tenía Elías? ¿Verdad que no, hermanos? Porque no oramos con fe, hermanos. No oramos con fe, por eso no podemos hacer llover en tiempo de seca. Fíjense nomás, póngale atención a Elías, a la palabra. Dice en el 45, y aconteció estando en esto, o sea, en que le decía al criado, ve y dile al rey, aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subió Acab, y subiendo Acab vino a Jezreel, y y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual se ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Hermanos, fíjense lo que dice aquí. Todavía estaba Elías. ¿Qué tanta sería la fe en la oración de Elías? Que todavía estaba platicando con su criado cuando ya los cielos se estaban cubriendo de nubes negras. Eso, hermanos, es fe. Debemos entender de una vez por todas lo que es orar y orar y orar con fe. Los fariseos, el Señor Jesús le dijo a los fariseos que ellos oraban pero sin fe. No debemos ser como los fariseos, nomás puro palabrerío como merolico ahí. No, debemos ser concretos y estar seguros de que esa petición el Señor la va a cumplir, hermanos. ¿Amén o no amén, hermanos? Hermanos, si Elías no hubiera sido de fe, a la primera se hubiera rendido. Pero pues mañana continúo. Pero fíjense, el criado vino una y otra y otra y otra, y Elías nunca se levantó. La Biblia aquí no registra que Elías se haya levantado. Nunca se levantó de sus rodillas. Yo ya me imagino a Elías, con que no llueve, y más le daba, y le seguía Elías, y más le daba. Hermanos, Elías tuvo tanta fe como para hacer llover y no cualquier lluvia. Tuvo tanta fe como para hacer bajar una tormenta, porque aquí dice que le iba a tapar el paso al carro del rey. Hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, no vamos a ir ahí, pero en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, la Biblia dice que debemos orar siempre y no desmayar. Fue lo que Elías hizo, hermanos. Oró y oró con fe sin desmayar, porque si él hubiera desmayado, el agua no hubiera llegado. Como les digo, aquí dice que debemos orar siempre y sin desmayar. O sea, ¿qué quiere decir esto de siempre y sin desmayar? Que de diario,
en la noche y en la mañana, y si usted tiene tiempo a mediodía, a todas horas que usted tenga tiempo. Y no porque no vea resultados, usted ya diga que no va a orar. No desmaye, eso es desmayar. El desanimarse porque no se ven los resultados, eso es desmayar, hermanos. Y no debemos de desmayar. Si no miramos resultados, sigamos orando. Hoy no los veo, pero mañana los voy a ver. Y si mañana no los veo, mañana vamos a decir lo mismo. Hoy no los veo, pero mañana los voy a ver los resultados. Ya vimos que Elizabeth y Zacarías duraron toda su vida, eran ancianos. Eran ancianos, hermanos. Otra persona que oró, hermanos, con fe, fue Ana, una de las mujeres de Elcana. Y que también no creo yo que haya orado una o dos veces. Porque Elcana tenía dos mujeres, una era Ana y la otra Penina. Penina tenía 10 hijos. Y Ana no tenía ninguno. ¿Qué me dice la palabra? Vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9, para que todos miren ahí lo que dice la palabra. Y dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo era donde iban a adorar. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y más adelante, hermanos, en el versículo 19 dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice Elcana se llegó, Elcana durmió con su esposa, hubo intimidad y Jehová se acordó de ella. No porque el Señor se haya olvidado de la petición, no, hermanos. Cuando dice, y Jehová se acordó de ella porque era el tiempo que el Señor Todopoderoso tenía destinado para darle un hijo a Ana. Porque recuerden, hermanos, que todas las cosas pasan en el tiempo del Señor. Y todo va a pasar en el tiempo del Señor, no en el de nosotros. Amén, hermanos. Y dice más adelante, aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Comprobado aquí, hermanos, que la oración con fe tiene resultados. Ya se los puse una vez en el libro de Lucas capítulo 1, cuando nació Juan. Aquí está otra vez, hermanos. Pero fíjense, en el versículo 10, hermanos, de Primera de Samuel, capítulo 1, dice, dice ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Amargura del alma, hermanos, no es que la persona esté amargada o enojada. Amargura del alma, hermanos, es que lloró con tristeza, con
impotencia de no poder tener un hijo. O como dijeron ahora, lloró por el bullying que le hacía la otra mujer. Eso es llorar con amargura. O sea, amargura del alma. El llanto, hermanos, que ella soltó es donde ella derramó su alma ante el Señor. ¿Por qué? Porque toda oración con fe, al final, hermanos, vamos a derramar nuestra alma ante el Señor. Aunque no queramos, aunque no, cuando usted se dé cuenta, su alma ya va a estar derramada ante el Señor. ¿Por qué? Porque va a estar, usted llora y llora y llora inconsolable. Como niño chiquito, hermanos. Amén, hermanos, o no amén. Bendito sea el Señor. Miren, hermanos, cuando a veces pedimos, hermanos, y pues como les digo, sí oramos y oramos y oramos, pero de boca para afuera. No traemos nada de lo más íntimo de nuestro corazón y esa oración no va a ser escuchada. Va a ser escuchada, pero no va a ser aprobada, hermanos, porque el Señor escucha todo. ¿Por qué no va a ser aprobada? Porque la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted ora sin fe, es una oración vacía, sin nada de contenido. Porque una oración sin fe va nomás llena de palabras y nada de sentimiento, porque los sentimientos son los que vienen de lo más íntimo de nuestro corazón. Y la paja nada más viene de la boca. Hermanos, ya para terminar, les voy a comentar esto. Cuando oremos, hermanos, hay que llevárnoslo bien en nuestra cabeza. Cuando oremos, hermanos, debemos pedir con fe. Óiganlo bien. Hay que pedir con fe. No hagamos oraciones sin fe, porque es tiempo perdido. Hagamos oración con fe y no dudando nada, hermanos. En Santiago capítulo 1, versículo 6, hermanos. Ahí dice, hermanos, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando usted pide sin fe, empieza, ¿se irá a cumplir o no me irá a cumplir el Señor? ¿Me estará escuchando o no? O sea, se hace para un lado y luego se hace para el otro lado. Así es como son las ondas del mar. El aire las pajuelea para acá y para allá y para acá y para allá. Y el que estemos con que sí, con que no, eso no le agrada al Señor y no va a haber respuesta. ¿Amén? ¿O no amén, hermanos? Amén. Entonces, de aquí para adelante hay que orar con fe. Amén. Hermanos, es lo que yo traje para ustedes el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Pónganse en sus pies. Pastor, ¿tiene algo que agregar? Pónganse en sus pies, hermanos. Vamos a despedir este servicio. Si hay alguien falto de fe, hermanos, y necesita oración, pase al frente para orar por él.